Eso. ¿Listo? Ah, Un pues aquí. momento, espérate. Eso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios. Y vamos a la tercera perla. Esta es una perla que el profe Víctor Hugo Vargas nos lo va a entregar. Ese librito que usted ve ahí sin ningún costo. La verdad, estas cosas no lo hace cualquier persona. Les aseguro que regalar el conocimiento, muy difícil la gente lo hace, pero ese corazón tan grande que tiene nuestro maestro Víctor Hugo Vargas de entregar el conocimiento y los años que le ha dedicado a escribir ese libro, Patinaje de Carreras, modelo curricular para el patinaje, es fabuloso, ya lo tengo. Recuerde que ahorita les voy a entregar la información para que me puedan enviar a mi WhatsApp, profe, quiero los videos y quiero el libro, y son dos porque él hay otro libro que ahorita más adelante nos va a hablar de ese segundo libro. Excelente, maestro Víctor. Arranquemos con el modelo curricular para el patinaje de carreras. Bienvenido, maestro. Bueno, esta fue una inquietud, no sé si se acuerdan que en una de las charlas pasadas hablé del profe Luis Armando Muñoz, que él pues es un experto, era un experto porque ya murió de desarrollo motor, y nos juntamos con varios, este profe, Tito Segundo Bonilla, fue el primer profesor que ingresó la asignatura de patinaje en una universidad y lo hizo en la Universidad de Pamplona. Lógicamente, él es un maestro en gimnasia, porque él hizo unas maestrías en Alemania, pero cuando llegó, pues hicimos muy buena amistad y nosotros resultamos en patinaje y resultamos y generamos esa situación. Y Daniel es un compañero de Luis Armando en la Universidad Surcolombiana. Y entonces, nosotros nos encontramos con que Profe, regáleme un minutico, profe. Es que hay una pregunta del profe Eugenio y yo se la quiero resolver de una vez. Profe Eugenio, todo lo que hacemos en el Ponado y en este programa se hace por WhatsApp. Todo. No utilizo el correo solamente para mis ponentes, nada más. Pero todo lo que es la grabación, libros, videos y todo eso por WhatsApp. Ahorita al final le voy a escribir mi número, cuando ahí lo van a tener, me escriben a mi WhatsApp para poderle enviar el video, los libros y toda la información correspondiente a estas magistrales clases. Maestro Víctor, puede continuar. entonces, nosotros nos encontrábamos con que dentro de la educación formal, que es la que vemos en primaria, secundaria, en la universidad, la educación física está confundida. Y la educación física lo que hace es que hace deporte y se dedica a los deportes básicos, basquetbol, voleibol, fútbol, de pronto atletismo y ya sale. Entonces no hay una educación. Entonces, en Colombia el patinaje es un deporte de mucha masificación. En mi ciudad, que es una ciudad pequeña de 1 millón de habitantes, hay 7 patinódromos. Solamente hay uno adecuado para el nivel de rendimiento, pero está óptica en malas condiciones. Bogotá hay 40 patinadores y algunos no me podrán mentir. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto significó que la educación no formal fue la que empezó a desarrollar el patinaje. Entonces, como su nombre lo dice, como no es formal, entonces cada uno se puso a hacer lo que consideraba o considera que tiene que hacer. Hay muchos deportes en donde los profesores que montan escuelas son profesores que fueron deportistas y se volvieron antes, venga, monto la escuela. Y generalmente en el fútbol se ve mucho eso, ¿no? Pero también se usa mucho el nombre de la persona para usar eso. Entonces, ¿qué sucede con esto? En la educación formal incluye tanto al sistema educativo como al sistema deportivo. Entonces, se juntan dos. Por un lado, la escuela, primaria, secundaria, por el otro lado, deportistas, clubes, ligas, federaciones, asociaciones, o como la quieran llamar, y van ambos los dos. Entonces, el uno se nutre del otro, porque esa es básicamente la generalidad que tienen que ver con eso. Entonces, o sea, ¿por qué nosotros consideramos que teníamos que, o tiene que haber un modelo curricular, no solo para la escuela de patinaje, sino para todas las escuelas
que sean de la educación no formal, porque necesitamos incluir actividades lúdicas dentro del currículo formal y complementar con programas no formales. Es decir, hoy en día los colegios sí tratan de meter estas actividades en contrajornada o cosas de esas para poder lograr. Y entonces esta actividad se hace fuera de las asignaturas. O sea, el patinaje no está dentro del horario de clases, aunque algunos colegios, aquí en Bucaramanga hay un colegio que tiene patinódromo, bueno, ya se acabó, un colegio muy famoso en Santander, tiene patinódromo dentro de las clases. Otro colegio ya lo creó y tienen patinaje como una actividad dentro de la educación formal, no dentro de la informal. Y entonces, ¿esto qué lleva? Porque hay creación y desarrollo de escuelas deportivas, pero estas escuelas no tienen absolutamente ninguna información. Entonces, ¿qué es una definición de un modelo curricular? Es una estructura donde se planifica, se desarrolla y se evalúa un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se establecen lineamientos, principios y elementos que guían a la elaboración de un currículo. A pesar de que no está dentro de la educación formal, esto debe tener un contenido, debe tener un orden, deben tener unos temas, deben tener unas unidades, deben tener unos tiempos, deben tener muchos elementos que nos ayudan, que nos ayuden a esta situación para poder determinar y establecer esta situación. Entonces, ¿cuál fue esa fundamentación teórica que nosotros hicimos para este documento? Uno, que tenemos que desarrollar una actividad física de una manera permanente y organizada para mejorar la calidad de la vida. Desde aquí la actividad física la hacemos mediante un deporte que se llama patinaje. Es decir, desarrollamos esa actividad física para lograr esa situación. Ojo, no estamos hablando de rendimiento, no estamos hablando de campeones, estamos hablando de una persona que quiera hacer una actividad física como un componente de calidad de vida. Segundo, nosotros quisimos aprovechar el carácter de novedad del patinaje, la rápida aceptación que tiene y la vinculación de niños y jóvenes por la masificación que tiene el deporte. En Colombia es un deporte muy masificado, que tiene mucha gente trabajando en ella, pero le falta esa situación. Creo que el libro no ha tenido el impacto aunque nosotros no lo hicimos por impacto ni nada, sino lo hicimos fue por otros elementos. Tercero, propender por una trayectoria organizada, es decir, que desde una escuela fuera un club deportivo y ese club deportivo lo vinculara al sistema deportivo en general. Ya el niño va a una escuela, luego va a un club, va a una liga o asociación, luego va a una federación y esa federación está vinculada a una federación internacional y ahí lleva el vínculo de ir de festivales de escuelas a torneos departamentales, torneos nacionales, torneos internacionales y campeonato mundial. Entonces, ese fue otro elemento que tuvimos en cuenta para fundamentar eso. Y lógico, establecer relaciones funcionales y estructurales para que hubiera una relación entre el sistema deportivo y la educación formal. Entendemos hoy en día que algunas universidades, por ejemplo, a nivel de rendimiento, los deportistas deben escoger o estudian o entrenan. Y entonces generalmente, porque como quieren entrenar y quieren competir, entonces dejan de estudiar. Y ahí está, hay un problema basado en eso. ¿Cuál fue el enfoque que nosotros le dimos? Que el patinaje debía ser planificado y esto tenía que ser operacionalizado. O sea, no era que, bueno, ¿y hoy qué estamos? ¿Y hoy qué hacemos? Ah, ya llegó este que no sabe patinar. No, saquémoslo para un lado, saquémoslo para el otro. No, esas situaciones no deberían ser así. Y eso debe haber una planificación. Así como cuando usted llega a clase de matemáticas, primero le enseñan a sumar, luego le enseñan a restar, luego le enseñan a multiplicar y luego le enseñan a dividir. Hablándolo, hablando de patinaje, puede hacer que primero le enseñe la postura, luego le enseña los equilibrios dinámicos y estáticos, luego le enseña los deslizamientos, luego le enseña la técnica, luego le enseña estrategia, luego le enseña, luego lo entrena, luego hay muchas cosas que tenemos que estar en ese
a situación y que esto se fuera evaluado durante un proyecto que tuviera los siguientes componentes. Tiene un planteamiento teórico, lógicamente basado en eso. Lo que estoy hablando es lo que está en el libro, en ese mismo orden para poderlo establecer. Lógicamente que el libro está basado pues en la legislación colombiana y cada uno, si están en otro país, pues lo van a ubicar dentro del suyo para poderlo establecer. Hay un programa curricular que tiene fases, que tiene niveles, que tiene unidades y cada uno tiene referentes teleológicos, metodológicos y administrativos para poder establecerlo. Y entonces, ¿qué es un modelo epistemológico? Es la rama de la filosofía que se centra en el estudio del conocimiento, cómo se adquiere, qué significa, qué puede saberse y cómo se puede justificar. Eso es más o menos lo que tiene que ver con eso del modelo. Tiene un componente cultural, lógicamente, donde nosotros tenemos que establecer y definir qué es lo que queremos hacer. Primero, queremos hacer una actividad física, queremos hacer un deporte, queremos recreación, queremos utilización del tiempo libre, y en nuestro caso era un deporte que va a ser ¿qué? Formativo, recreativo, competitivo. Necesitamos establecer realmente nuestra escuela para qué es. ¿Es para competencia? Ah, entonces vaya y entrénelo. Que es para formación, entonces que llegue a la hora, que llegue puntual, que llegue con el uniforme, que tenga los patines limpios, que eso, que aquello, que tenga el agua, formativo. Ah, es recreativo. Ah, entonces hacemos actividades recreativas y jugamos dependiendo de lo que queramos dentro de ese componente cultural. Un componente de la práctica deportiva, que es tener más deportistas, pero tener personal capacitado, que haya un mayor número de escuelas y que hayan eventos masivos. El patinaje de por sí tiene eventos muy masivos, eventos masivos donde llegan 500, 600 personas y compiten un rato y hacen ese componente de práctica deportiva. Procesos desde un acto administrativo que tiene que ver con publicidad, digamos, vamos a ver desde el punto administrativo, publicidad, inscripción, matrícula, horarios, niveles, a qué clase va, con qué profesor va, a qué horas, cómo hace, qué hacemos, para dónde va, qué hacemos, planteamiento y desarrollo de clases, qué hacemos primero, qué hacemos segundo, qué enseñamos, y eso, cómo lo hablamos, cómo lo cambiamos de nivel, cómo lo cambiamos de unidad, cómo lo cambiamos de todo ese aspecto para poder establecer eso sería el componente de los proyectos. Los insumos, pues, ¿qué materiales voy a usar? ¿Cuáles son los recursos financieros? ¿Y cómo voy a hacer un modelo unificado para que mi escuela tenga siempre la misma situación? Y relaciones con el interno, entonces, siempre con esa relación con el entorno tiene que ver con la comunidad donde está el patinódromo, con la escuela donde estudia el niño, con el barrio donde está, con la familia del niño, y todos esos componentes tienen que estar. Y el reproductivo, que lógicamente el reproductivo tiene que hacer con que cada día hayan más planes, cada día hayan más proyectos, que hayan más programas de desarrollo curricular para poder lograr esa situación importante. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un modelo curricular? Tiene que tener unos objetivos de aprendizaje, que ahorita vamos a ver qué es un objetivo, qué es un logro, qué es un indicador, qué son elementos diferentes. Tiene que tener unos contenidos educativos que están divididos en clases, en temas. Ya en la anterior vimos algunas diferenciaciones entre temas, subtemas y contenidos, ¿cierto? Para poder establecer cómo voy a enseñar esas estrategias didácticas, cómo lo voy a hacer y con qué recursos y con qué materiales voy a determinar esos elementos. Entonces, lógicamente tenemos que tener un plan aunque no es un estudio formal, sí tenemos que tener un plan de estudio porque no podemos dejar y establecer cualquier orden dentro de esa forma. Uno, que cumpla con un orden en la taxonomía y en el tiempo. Ese es el plan de estudio y esos son los requisitos. Segundo, que el personal técnico y administrativo responsable proceda con la adaptación y actualización del plan de estudio. Siempre tenemos que ir pensando en que lo tenemos que ir actualizando. Y la teoría, a su vez, sufre modificaciones porque tenemos que hacer evaluaciones dentro del plan
hasta que se cumpla el ciclo de la formación deportiva. Este es un aspecto importante porque siempre tiene que terminarse ese ciclo que como lo decía en la conferencia anterior, hablaba de ajustes, recuerda que hablábamos de posición, equilibrios dinámicos, deslizamientos y luego técnica. Ese proceso tenemos que llevarlo, pero tenemos que hacerles evaluaciones para saber si él va o no va, o se queda en esta clase o no va, igual que cuando el niño está en primero primaria y perdió el año y tiene que repetirlo, o va a segundo, ¿qué va a hacer? Es lo mismo prácticamente que un plan de estudios. Entonces, tenemos tres fases. Las fases son tres fases. Tenemos una incorporación, una fundamentación y un perfeccionamiento. Que si recordamos la conferencia anterior, esta sería, la coordinación de desarrollo general, desarrollo de la coordinación física y automatización, más o menos creo que son los términos que nosotros usamos en la conferencia anterior para establecer ese término. ¿Sí? Estamos en esas tres fases que podemos establecer. Creo que, vamos, pues, ¿cuáles son los objetivos de ese plan de estudio? Hay unos generales para el aprendizaje, hay uno que es para los espacios académicos y otro para las responsabilidades con el sistema deportivo. Nosotros tenemos que sacar patinadores que estén preparados técnicamente para que lleguen a un nivel, a un club deportivo, a que puedan hacer el desarrollo bajo un plan de entrenamiento. Pero no podemos llevar a un niño que no sabe patinar a empezarlo a entrenar, porque pasan situaciones que no corresponden y que no tienen nada que ver con eso. Hay unos operacionales, cuando encontramos un talento, ¿cierto? Uy, este niño me sirve para esto, pongámoslo aquí, evaluemos. Y hay un aspecto importante que tiene la escuela y es esa evaluación del proceso de transferencia a la competencia. Recuerde que estamos en una escuela y estamos aprendiendo. Es lo mismo que le sucede a muchos estudiantes que son muy buenos en el colegio, pero cuando llegan a la universidad fracasan porque no logran adaptarse a esa situación. Y en el patinaje es muy común que esto se presente, ¿cierto? Es muy común que llegan muchos, pero son pocos los escogidos. O sea, a la selección van 30 y en que deben haber 190 o 200 patinadores que están aspirando a esa selección. Y entonces esa transferencia debe ser importante. Y en la administración, pues lógicamente, contratar el personal calificado, cuáles, qué tengo que comprar para tener una buena escuela, qué material necesito y lógicamente cómo aumento la cantidad de niños, porque todo ese aspecto es un aspecto que se vuelve importante. Entonces aquí encontramos una distribución, por ejemplo, que está en el libro y estamos hablando, aquí vamos a hablar de una sola área que se llama motricidad básica, que tiene un contenido que se llama cualidades físicas y que tiene unos temas que se llaman ritmo biológico, coordinación, equilibrio, velocidad, resistencia, fuerza, flexibilidad y agilidad. Recuerden que nosotros cuando estábamos hablando, hablábamos de que había uno muy importante, que era este, ¿cierto? Y ubicamos a este de la fuerza. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que le cambia el peso a los miembros inferiores, cambia la estatura, y el equilibrio. Y aquí estábamos en los dos que yo insisto mucho, ¿cierto? Y en la coordinación, ojo-pie, ojo-mano, todo esto porque nosotros estamos es en un desarrollo general, estamos en la coordinación motriz general. Hay otro elemento de estos elementos que, por ejemplo, se me hace a mí muy importante, que es el ritmo biológico. Este termina siendo después parte de lo que sería el entrenamiento invisible, ¿cierto? Y aquí nos encontramos con la velocidad, pero aquí la estamos viendo bajo un elemento de algunos elementos importantes y la flexibilidad que hoy en día, hoy en día este libro se está dando cuenta, esta movilidad articular ya sería otro tema, ya sería el 1.9, porque la movilidad articular se está considerando desde otro punto de vista.
no desde el punto de vista de dentro de la flexibilidad. Recuerden que hoy por hoy se dice que los calentamientos o una sesión de clase o un entrenamiento empieza con movilidad articular a la fase central y termina con estiramientos. Pues aquí tenemos, recuerden que hablamos de tres fases, ¿no? Hablamos de tres fases, en una primera fase que se llama incorporación, una que se llama fundamentación y otra que se llama, ¿cómo la llamamos? A ver, no me acuerdo, ¿cómo? A ver si la recuerdo. Y la vimos, ¿no? Incorporación, fundamentación y perfeccionamiento. Entonces aquí teníamos las tres, ¿no? Aquí las tres fases. Iniciación, fundamentación y perfeccionamiento. Entonces aquí vemos que nosotros hay algunos elementos que solo los establecimos en la primera fase. Si se dan cuenta, estos elementos están en la primera fase. No es, aquí está la coordinación y está el equilibrio. No está la velocidad, no está la resistencia, no está la fuerza, no está la flexibilidad, no está la agilidad. Y aquí ya llevamos 4 niveles. En esos cuatro, de este tema, estoy hablando solo de cualidades físicas y explico un poco el libro. El libro tiene 9 áreas y cada área va a estar establecida de esa forma. Si ustedes van a tener el libro, se van a dar cuenta que el libro usted lo puede aplicar a cualquier deporte y no necesariamente a patinaje. Entonces aquí encuentra que la resistencia ya solo va y que primero, ve por la reacción, está primero la velocidad de reacción y está la localizada y está la máxima por encima de la pura o total. Términos que nosotros usamos en aquel momento. La aeróbica, mire hasta donde aparece. Después de que aparece la fuerza, mire, la fuerza isotónica, mire dónde aparece, hacia el final del apresionamiento, porque lo estamos preparando para que ya empiece a entrenar. Y así encontramos todos los términos que encontramos de esa situación. Entonces, esto tiene unos logros que deben ir lográndose en cada situación de clase, en cada elemento importante. Y los logros se utilizan para diseñar, para guiar la evaluación y para proporcionar retroalimentación a la situación de la clase, ¿cierto? Y los logros en un modelo curricular están relacionados con los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Recuerden que hay una teoría respecto a tres inteligencias, ¿no? A tres inteligencias que son: yo sé, yo hago. Vamos a ver si yo escribo. Sé, hago, perdónenme en la letra, ¿no? Hago y quiero. Esa es la inteligencia emocional básica, porque eso ya, como dice Hilder, eso tiene más. Entonces, si yo sé, hago. Y como yo sé hacer, entonces me gusta. Ese sería un camino. Yo quiero. Como yo quiero, hago. Entonces, como hago, sé. Y el tercer camino sería, como yo hago, sé y lo quiero, o como yo hago, quiero saber. Entonces ahí vamos encontrando los diferentes caminos iniciales que son los que nos dan estos tres elementos que estamos dentro de esta situación aquí, que son estas, ¿no? Conocimientos, que es el saber, habilidades, que es el hacer, y las actitudes, que es el ser. Ahí los tenemos. Yo tengo una actitud para adquirir conocimientos que hacen que yo haga habilidades. Yo hago habilidades que me gustan para conocer. A mí me gusta, vamos al ejemplo de patinar. A mí me gusta patinar, entonces lo hago y conozco de patinaje. Como yo conozco de patinaje, tengo la habilidad para conocer. Lo digo porque yo personalmente no sé patinar. Yo el patinaje lo conozco desde el saber.
desde el saber, porque no desde el hacer. Porque si usted me pone a patinar, yo no sé patinar. Pues no me puede poner usted a mí, aunque aprenda a que patine, y porque ya no lo haría por nada. Luego eso nos da a un indicador. Ese indicador nos lleva a que mediante un indicador yo evidencio que el niño sabe o no sabe y que logró la competencia. Y esto debe ser medible y observable para poder establecer esta situación importante. Y esto, lógicamente, nos da una retroalimentación y una cosa específica para poder desarrollar las nuevas situaciones. Y aquí habría un ejemplo de una fase de indicadores. Estamos en el nivel 5, 6, 7 y 8. Recuerden que cuando vimos atrás, encontrábamos primera fase que tiene 4 niveles, segunda fase que tiene 5, 6, 7, 8 niveles y tercera fase que tiene 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí nosotros estoy colocándole el indicador de los niveles 5, 6, 7 y 8. Incrementar, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es el logro que él tiene que lograr? Incrementar su independencia segmentaria en cuanto a simetría y simetría. Recuerde que cuando vimos nosotros el patinaje es un deporte cíclico asimétrico. Es un deporte cíclico porque siempre se repite lo que hago con la izquierda, lo repito con la derecha. Y es asimétrico porque cuando yo muevo la pierna izquierda, tengo que mover el brazo derecho, entonces es asimétrico. Entonces ahí tengo un logro, incrementar su independencia segmentaria en cuanto a simetría. ¿Cómo lo logro? Realiza movimientos rítmicos en donde un grupo de segmentos trabaja con disciplinaridad igual a la del grupo opuesto en diferentes pasos corporales. Ejecuta tareas rítmicas. Entonces, eso lo logra en el nivel 5 y en el nivel 6. Y esta tarea rítmica la ubica en el nivel 7 y en el nivel 8. Y así están todas las fases, todas las situaciones dentro del documento están en esa labor. Aquí, correr y saltar con patines en diferentes planos. Mire dónde debe correr y saltar en diferentes planos. En el nivel 7 y en el nivel 8, que son de la segunda fase, y lo va a lograr en el nivel 7 y 8. O sea que aquí tiene el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5 y el nivel 6. O sea, ya ha pasado por 6 niveles y solamente necesitamos que en el nivel 7 logre correr y saltar en patines, porque de alguna forma el documento nos va guiando y nos va estableciendo ese orden que necesitamos tener para poder lograr ese elemento importante. Y entonces aquí estamos con esos logros y esas situaciones. Rápidamente les di el tema del modelo curricular para que más o menos tuvieran una referencia del libro. Vamos a ver si les puedo compartir el libro para que lo conozcan un poquitico en lo que tiene que ver con el modelo curricular, porque es un libro que me parece que es importante para poder establecer. Pero primero abro el libro para poder mirar esa situación. Pero aquí está el libro. El libro no es tan grande, no es sino 134 páginas. Lógicamente, ese libro lo hicimos en el año. Maestro Víctor, ¿está compartiendo el libro? Sí, No, eh, todavía no. no. No, no, señor. Bueno, Hay que listo. volver Bueno. a hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Bueno, entonces aquí ya con esto, pues básicamente ya hay como lo que tiene que ver con el modelo curricular que era Perfecto. Vamos a darle ese aplauso fuerte, por favor, fuerte ese aplauso. Bueno, excelente, maestro. Vamos súper bien. Vamos a